Hola, sean bienvenidos al primer contenido en español acá en mi canal de Instagram. Y hoy el Señor me dio una palabra que está en Lucas capítulo 15 para ustedes. Y quería que podamos estar reflexionando acerca de tres cosas que aprendemos del hijo pródigo. La primera es el descontento que él tenía, la segunda es la humillación que él pasó y la tercera es el arrepentimiento que él tuvo. Y antes de Jesús contar esta parábola del hijo pródigo, él cuenta otras dos parábolas que están antes. Una es la parábola de la oveja perdida y la segunda es la parábola de la moneda perdida. Pero al final de cada una de estas parábolas, finalizando con la parábola del hijo pródigo, Dios afirma con alegría el amor que Él tiene por cada persona que se arrepiente, por el hijo pródigo que vuelve a casa, por el pecador que se arrepiente. Y el arrepentimiento es mucho más que decir lo siento, que pedir disculpas. El arrepentimiento es mucho más que simplemente dejar de cometer errores en nuestra vida. El arrepentimiento es transformar nuestra vida para obedecer y hacer la voluntad de Dios. La parábola del hijo pródigo nos enseña acerca de este arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos cuando pecamos, cuando cometemos errores. Y para empezar a hablar un poquito en torno a esta historia, vamos a ver distintas etapas que el hijo pródigo vivió. Cuando leemos ahí en Lucas 15, del versículo 11 al 13, vemos que el hijo pródigo le dice a su papá: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Cuando una persona pide a su papá los bienes que le corresponden, cuando todavía su papá está vivo, habla del egoísmo que tiene en su corazón. Y vemos esto en el hijo pródigo, el egoísmo que él tuvo. Él se exaltó, él tuvo una altivez de espíritu. Esa altivez lo llevó a ese egoísmo de pedir las cosas que todavía no era para pedir. No pensó en su papá, no pensó en sus hermanos, él solamente quería lo que le correspondía. Y ese egoísmo solo demuestra el amor propio que él tenía, el orgullo que él tenía en su corazón. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Otras versiones hablan de orgullo, de arrogancia, y esas son las cosas que Dios, que a Dios no le agradan, que Dios detesta al arrogante, detesta al que tiene un espíritu de altivez. En Romanos 12:3 dice que por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, dice el apóstol Pablo, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Por qué? Porque el orgullo nos exige cosas por codicia. Esa codicia, ese amor al dinero, ese amor a las riquezas que nos llevan a ponernos a nosotros primero antes de las personas que amamos y cometemos errores. Y eso es lo que pasó con el hijo pródigo. En Lucas 12:15 dice: y les dijo, tengan cuidado y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. El dinero puede pasar, cosas materiales pueden pasar. Un día podemos tener más, otro día podemos tener menos. Pero la paz a nuestro corazón, la salvación que Jesús nos trae a nuestra vida, eso es lo más valioso que tenemos que cuidar. Porque de eso depende nuestra vida eterna. Cuando la codicia toma el control de nuestras vidas, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y el egoísmo no espera, porque es impaciente.
Quiere las cosas en el momento y en el lugar, cueste lo que cueste, y tiene consecuencias terribles para nuestras vidas. Y la segunda actitud, y la actitud que tomó el hijo pródigo, está en Lucas 15:13. Unos días después dice: el niño menor juntó todas sus pertenencias y partió a un país lejano. Él juntó todo. Pidió a su papá lo que le pertenecía, su herencia, juntó todo, tomó todo lo suyo e intentó irse solo, sin su padre. Y partió hacia una tierra lejana, solo, sin nadie que lo cuidara, sin nadie que le diera consejos, sin nadie que lo protegiera, sin nadie que esté ahí de su mano para decirle: esto está bien, esto está mal, cuidado. Él se fue solo. Y entonces, para él poder hacer su voluntad, para él poder hacer todo lo que el placer de ese momento, el placer del momento le pedía, su arrogancia, su orgullo le pedía, él tuvo que alejarse de su padre. Él tuvo que alejarse de su casa para emprender este viaje solo. Y es así que sucede cuando nos alejamos de Dios. Cuando elegimos pecar, elegimos separarnos de Dios para tomar nuestras decisiones, para hacer lo que queremos hacer, para pecar todo lo que queremos pecar. Y es así que sucede. Muchas veces nos vamos de la iglesia porque queremos hacer nuestra voluntad, porque no nos gusta que nadie nos diga lo que está bien, lo que está mal, nos dé consejos a la luz de la palabra de Dios. Consejos que nos ayudan en nuestra vida y que nos dicen el verdadero camino, el mejor camino que tenemos que tomar, que podemos tomar, que decidimos tomar, que nadie nos obliga, es una decisión propia. Pero muchas veces hacemos eso, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de nuestros pastores, porque queremos hacer nuestra voluntad y decidimos hacerlo, nos alejamos, agarramos todas nuestras cosas y nos vamos, porque decidimos hacer nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Y en Salmo 73, capítulo 27 dice: los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Es eso lo que pasa cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos alejamos de la casa de Dios, cuando nos alejamos de la iglesia, de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Dios nos deja y vamos en el mundo y para hacer lo que queramos hacer, pero ya no tenemos esa protección de Dios. ¿Por qué nos deja? Está bien, dice Dios, si vos querés hacer tu voluntad, no hay problema, anda. Pero en los lugares donde vas a ir, siempre vas a encontrar un final triste, desolado. Y eso es lo que hizo este hijo. Él partió, él llegó al lugar donde él deseaba. Él deseaba estar en ese lugar. En Salmo 10, capítulo 10, versículo 4 dice: el malvado con la altivez de su rostro no buscará a Dios. Dios no está en todos sus pensamientos. Entonces nosotros nos alejamos de Dios y también alejamos a Dios de nosotros. Este no era el lugar que el padre del hijo pródigo quería que él deseaba. El padre quería cuidar de su hijo, poder darle todo lo que necesitaba: cuidado, amor, palabra. Pero el hijo pródigo decidió, él solito decidió alejarse de su casa. Como muchos de nosotros tal vez en algún momento hicimos, o tal vez en este momento vos estás así, estás lejos de casa, decidiste hacer tu voluntad, decidiste tomar ese camino lejano, alejarte de la presencia de Dios, alejarte de la iglesia, de tus pastores, de tus hermanos, no quieres saber nada. Estás en esa etapa que el hijo pródigo tuvo en ese momento.
Y otra de las cosas que vemos en esta historia del hijo pródigo es la satisfacción del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 13 dice: y allí malgastó sus riquezas, viviendo perdidamente. Entonces el hijo pródigo, ¿qué hizo? Pues se entregó a su propia satisfacción. Él quería el placer del momento. Él quería las riquezas del momento. Eso satisfacía su alma en ese momento. Y en Lucas 8:14 dice: y la que cayó entre espinos. Esto es lo que pasó con él, porque él estaba en la casa de su papá. Acá en Lucas capítulo 8, versículo 14, está hablando de la parábola del sembrador y comparando con el hijo pródigo. El hijo pródigo es como estas semillas que dice acá, y la que cayó entre espinos. Estos son los que cuando oyen, ¿sí?, oyen que la palabra de Dios, pero muy pronto son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida y no dan fruto. Son ese tipo de personas que conocieron la palabra de Dios, que comenzaron a congregar, que comenzaron a aprender de la palabra de Dios, pero fue más fuerte el deseo de las cosas de este mundo, el deseo de los placeres momentáneos. No que esté mal disfrutar de cosas saludables, pero cuando el egoísmo, la avaricia, toma el total control de nuestro corazón, tomamos malas decisiones y nos alejamos de la casa de nuestro Padre. En Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 9, dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y son atrapados en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Entonces, el amor al dinero es el problema. Porque cuando amamos más las cosas materiales, eso se transforma en nuestro dueño. Y estamos diciendo que eso es nuestro Dios. La satisfacción del hijo pródigo le costó hasta donde él llegó. La satisfacción de autocomplacencia. Él quería se autocomplacer. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 12 dice: para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia y maldad. Es lo que nos lleva el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo, el amor a las riquezas. Y esa satisfacción para nosotros muchas veces nos hace atraer falsos amigos. En esos momentos, falsas amistades te buscan porque quieren usufruir de lo que de tu herencia y llevarte a la ruina en esa etapa de tu vida. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras amistades. Tenemos que estar con amistades que edifiquen nuestra vida, que nos lleven más cerca de la presencia de Dios. Amistades que nos den buenos consejos. No es que nunca más nos vamos a relacionar con personas que no sean cristianas. No estoy diciendo eso, no. Lo que estoy diciendo es que ¿quién va a influenciar tu vida? Tienen que ser personas, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, que te den consejos sabios que sirvan para tu vida. No que te dejen más en la ruina, que te hagan malgastar tu herencia. ¿Qué es lo que le pasó también al hijo pródigo? La segunda fase o etapa del hijo pródigo es la humillación que él pasó. En Lucas capítulo 15, versículos 14 a 16,
nos cuenta cómo el hijo pródigo malgastó todo ese dinero. Dice, y cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambruna en aquella tierra y comenzó a pasar necesidad. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, la historia nos cuenta que él estaba en una pobreza, tenía hambre y nadie daba para él, nada. Y no solamente estaba hambriento de comida, sino también espiritualmente, porque él cayó en la pobreza espiritual al malgastar sus posesiones. Él estaba solo, lejos de casa, lejos de un hogar acogedor, lejos de la familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos. Estaba solo. Entonces, espiritualmente hablando, él estaba pobre de espíritu. En Proverbios 21:17 dice, el que ama el placer se vuelve pobre. Hay personas que gastan y nunca pueden progresar en su vida. Tal vez ingresó dinero en su cuenta bancaria, en su casa, pero mal administrado, porque gastaron esa plata en placeres momentáneos. Y mal administraron ese dinero y lo llevó a la pobreza. Personas que gastan en cosas vanas, en cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque están esclavos de lo que decidieron creer. Que vamos a ver eso un poquito más adelante. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intento deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muchas de las cosas feas que vivimos no es porque Dios me está castigando, porque me tienen envidia, porque el diablo me está atacando. Muchas de las cosas que vivimos es porque nosotros mismos decidimos salir de casa y malgastar nuestra herencia. Y nuestra herencia eterna vale más que el oro y la plata de todo el mundo. Y también podemos ver en el versículo 15 que dice cómo el hijo pródigo se convierte en esclavo. Dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El hijo pródigo cayó en una esclavitud, no tenía para comer, no le quedaba otra opción y se volvió esclavo de lo que él creía. Ahora él estaba en esclavitud. Pero cuando descendemos a esas profundidades del pecado, cuando estamos ahí tocando fondo, cuando ya no sabemos qué hacer, nos convertimos en esclavos del pecado. También nos convertimos en esclavos del pecado. Porque decidimos poner nuestra confianza en cosas materiales y no en cosas espirituales. En Juan 8, capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Porque perdemos el dominio propio, perdemos el control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, porque el pecado toma total control de nuestro corazón y nosotros nos volvemos esclavos del pecado. En Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno no puede ser esclavo del pecado, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, es nuestra decisión.
O decidimos obedecer el pecado que nos lleva a la muerte, o decidimos obedecer a Dios que nos trae vida eterna y una vida recta, una vida saludable, una vida de esperanza, una vida con propósito. Es eso lo que Dios nos ofrece a nosotros. Pero es nuestra decisión decidir qué vamos a obedecer. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. De aquello que lo controla. Cuando uno decide vivir una vida fuera de los padrones que Dios nos está enseñando, los vicios toman total control de nuestras vidas. Personas cayendo en drogas que después no pueden salir, en alcohol que después no pueden dejar de beber, con convulsiones, sea sexuales, sea de mentira, sea de comida, tantas cosas que toman el control de nuestras vidas y después cuesta salir, porque el pecado tomó el control de nuestras vidas. El hijo pródigo pasó hambre. Dice el versículo 16, y ansiaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Él hasta quería las limosnas, hasta quería las cosas que caían en el piso, del hambre que tenía, y nadie le daba nada, porque él se había apartado del sustento debido a su despilfarro. Y déjame decirte una cosa, Dios no se mueve por lástima. Dios no se mueve por lástima, porque si fuese por lástima, Dios hubiese dado de comer al hijo pródigo en ese momento que él estaba muriendo de hambre. Pero no lo hizo, porque Dios no se mueve por lágrimas, Dios se mueve por arrepentimiento. El Salmo 73, versículo 18 a 19 dice: ciertamente los pones en lugares resbaladizos, lo arrojas a la destrucción. Cuán repentinamente son aniquilados, son completamente consumidos por el terror. Entonces vemos que el hijo pródigo se apartó de la verdadera vida al servir al pecado. Ningún otro hombre le dio lo que realmente más necesitaba, porque nadie podía dárselo. Él buscó en el lugar equivocado. En ese momento buscó en el lugar equivocado. ¿Cuántas veces nosotros, vos o yo, en algún momento estuvimos o estamos en ese lugar y buscando en el lugar errado, buscando los placeres del mundo, algo que solo Dios puede darnos? La paz en el corazón solo viene de Jesús. No viene de los placeres del mundo, no viene de amistades, no viene hasta de tu pareja, de tu marido o de tus hijos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene del Señor. Y el hijo pródigo estaba buscando en el lugar errado, conformándose con limosnas, conformándose con la comida de los cerdos, cuando Dios tenía lo mejor para él. En Romanos capítulo 6, versículo 20 al 21 dice: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. La vergüenza viene para nuestras vidas cuando nos vamos lejos de casa, cuando nos alejamos de nuestro Padre. La vergüenza inunda nuestras vidas y somos vergüenza para todas las personas que están mirando. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos.
Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Tal vez vos estés en esa situación, en el fondo del pozo, pasando vergüenza, pasando hambre espiritual y hambre física, siendo la vergüenza de tu familia, tal vez, de tus hermanos en Cristo que alguna vez fueron, de tus pastores, de tu familia. Pero déjame decirte, hay un mensaje de esperanza para vos hoy. Hay un mensaje de esperanza. Y tal vez vos que estás ahí mirando, no te alejaste, pero tu corazón está alejado de la presencia de nuestro Padre Celestial. Tal vez estás en la iglesia, estás congregando, pero tu corazón está lejos. Estás lejos, cerca de casa, pero lejos de la cruz. Este mensaje también es para vos. Hay un mensaje de esperanza. Pero primero viene la fase del arrepentimiento del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 17 al 32, el hijo pródigo recobró la cordura. Él recobró el pensamiento sano. Él consiguió pensar, él consiguió volver en sí, dice la palabra del Señor. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos acá que el hijo pródigo, que al hijo pródigo se le encendió una luz. Encendió una luz en su corazón, encendió una luz en su mente. Él volvió en sí y superó el egoísmo y el orgullo. Él recuperó la cordura. Y esa luz lo hizo reflexionar y arrepentirse de todo corazón. En Juan capítulo 9, versículo 39 dice, y Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Jesús vino para traer luz a nuestras vidas, para traer esperanza. En Juan 8:12 dice, entonces Jesús le habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Efesios 5:14 dice, por eso dice, despierta, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En ese momento que el hijo pródigo despertó, y en este momento que tal vez vos estás despertando ahí donde estás, Dios te puede dar una esperanza. Dios puede encender una luz dentro de ti para volver a casa. Porque tu Padre te está esperando con los brazos abiertos. El hijo pródigo volvió entristecido y arrepentido. Dice en Lucas 20:21, dice, regresó a la casa de su padre. Y cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Podemos ver acá la diferencia en los pensamientos de este hijo pródigo. Antes él estaba orgulloso, altanero, codicioso. Ahora él cambió su actitud y ahora él estaba entristecido y arrepentido. Él cambió su actitud. Poco después fue a la cocina donde estaba y regresó a un lugar donde estaría bien con su padre. Él se arrepintió de verdad, entristecido, y él buscó la manera de salir de la situación en la que se encontraba. Él buscó la manera.
Entonces, hay una decisión que puedes tomar y que tenés que tomar, porque nadie puede obligarte. Es una decisión individual, personal. Cada uno decide si quiere volver a casa o no, porque Dios no obliga a nadie. Pero en la casa de tu Padre tenés comida, tenés abrigo, tenés amor, tenés conforto, esperanza y sobre todo salvación. Y dice que este hijo pródigo tomó la decisión correcta. Él volvió a tener una relación con su papá. Y es así que todos los que se arrepienten de verdad vuelven a tener esa relación con tu Padre, con Dios. Porque Él te espera de brazos abiertos. El hijo pródigo fue restaurado. Dice en el versículo 22 y 24, pero el padre dijo a sus siervos: rápido, traigan la mejor túnica y vístanlo, pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el mejor ternero y mátenlo. Hagamos un banquete y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces comenzaron a celebrar. Dios te espera con los brazos abiertos para ponerte las sandalias en los pies, para limpiar tu corazón, para darte abrigo, para darte alimento espiritual. Vemos que el hijo pródigo abandonó su pecado y fue llevado de vuelta a la casa de su padre. Fue vestido con ropas finas y llevado de vuelta para disfrutar de todas las bendiciones del hogar paterno. Nosotros hoy, si volvemos a la fe, si volvés a la fe, podés ser revestido de Cristo. En Isaías capítulo 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha envuelto en el manto de justicia, porque a un novio se adorna y como a una novia se adorna con sus joyas, como un novio y como una novia. Entonces, Él te está esperando con los brazos abiertos para darte lo mejor de las bendiciones que Él tiene, lo mejor de las bendiciones que tenemos cuando somos llamados hijos de Dios. Somos hijos amados de Dios. Si no estás viviendo eso hoy, es porque tenés que volver a casa. Es porque tu corazón se alejó del Padre y estás hambriento espiritualmente. Pero si te arrepentís de corazón, Él está con los brazos abiertos para recibirlo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice: Señor, tú lo sabes. Y Él me respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es eso lo que Dios hace. Cuando volvemos llenos de pecados, volvemos al camino del Señor arrepentidos, sucios, avergonzados, pero con arrepentimiento, Él nos lava, nos limpia, nos da una nueva vestidura y nos devuelve nuestra salvación. El hijo pródigo vivió estas 3 etapas: la insatisfacción, cuidado cuando estás insatisfecho. ¿Por qué? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y la segunda etapa fue la humillación. La tercera etapa, el arrepentimiento. Pero al final el Padre lo recibe con amor. El Padre te recibe con amor. Te recibe sin exigencias y te devuelve la dignidad con la mejor túnica, con el mejor anillo, con las mejores sandalias. Y esa relación rota que había se restablece. Y la alegría regresa a la casa del Señor. Hay alegría en los cielos cuando un arrepentido vuelve a casa. Dice Lucas 15:10, les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios no solamente te perdona, Él te devuelve la vida, Él te devuelve la honra y te da el propósito.
Entonces, que hoy puedas volver a casa. Si es tu situación hoy, si estás lejos de casa, si te fuiste porque querías vivir tu vida, hoy es un buen momento para volver a casa. Sea que estás dentro o fuera de la iglesia, pero lejos del Señor en tu corazón. Decidí hoy volver a casa por un arrepentimiento genuino, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte, para arroparte, para amarte, para darte salvación y propósito. Entonces, si es tu caso, quieres hacerlo esta noche, esta mañana, cuando sea que estés escuchando, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás, poné las manos acá en tu corazón y repite conmigo. Amado Dios, hoy me arrepiento de haberme ido de casa. Me arrepiento de haber gastado todo en cosas vanas. Me arrepiento de haberme ido de tu casa, haberme ido lejos de ti, Padre. Pero en esta hora quiero volver arrepentido. Estoy arrepentido de corazón. Vuelvo a tu presencia, Señor. Vuelvo a tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una nueva vida. Dame un propósito en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a caminar, a serte fiel, a no volver nunca para atrás. Te pido perdón, Señor. Perdóname por todos los pecados que cometí. Perdóname por haber malgastado, por haber deshonrado tu nombre. Pero hoy quiero volver atrás. Hoy vuelvo a casa, Señor. Hoy vuelvo a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguí con tus ojos cerrados ahí donde estás, que yo voy a orar por vos en esta noche. Dios, en esta hora oro por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando corazones, quebrantando corazones, Señor, trayendo, Señor, al perdido a tu casa. Dios mío, en esta hora, que ovejas que están alejadas, Señor, de tu rebaño, sean encontradas por tu Espíritu Santo donde sea que estén. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, quebranta, rompe cadenas de pecado. En el nombre de Jesús, que personas entren en sí, que personas tomen una decisión hoy, una decisión de volver a tu casa, una decisión de buscarte, una decisión, Señor, de obedecerte. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que ha tomado una decisión. Oro, Señor, para que tú los ayudes, los acompañes, para que los abraces, los llenes, Señor, de amor, los vistas, Señor, les des de comer ese alimento espiritual, porque sé que están sedientos, Padre. En esta hora, Padre, te doy gracias por sus vidas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.